Muy buenas noches, bienvenidos a esta entrega del Foro 506, tratando de hacer un análisis, diseccionar qué pasó, cuáles fueron ese movimiento de fichas, por qué para algunos resulta sorpresivo que algunos candidatos quedaran fuera, así como que algunos candidatos tomaran la delantera de última hora, cómo de alguna manera las encuestas dejaron escapar algunos elementos, cómo pudo haber de alguna manera también trabajado el voto silencioso o el voto de vergüenza, donde las personas no querían decir que iban con determinado candidato o divisa política. Y para eso tenemos esta noche al profesor Ignacio Azurdia, experto en comunicación política, graduado en España de la Universidad Santiago Compostela. ¿Es correcto, Ignacio? Así es, Luis Fernando, un gran placer saludarte y saludar obviamente a tu público, a tu audiencia. Siempre es un placer y volver a estar por acá es todo un gusto, así que lo que quieras hablar sobre esta primera campaña, pues esta primera ronda tan peculiar y sobre lo que viene ahora en esta segunda ronda. Bueno, y es que los retos no son menores. O sea, realmente el cambio del horizonte de lo que teníamos, donde se creía que iba a haber una enorme incertidumbre, de alguna manera se fue depurando como en un 80-20, donde quedaron 6, que básicamente, bueno, entrando 2 al final de esos 6, ¿verdad? Pero la configuración estaba dada desde hace algunos meses. O sea, pareciera mentira, pero 19 habían quedado fuera desde muy, muy al principio. Vamos a ver. Creo, Ignacio, que como mencionábamos hace unos minutos fuera de cámaras, hubo una enorme tensión, ¿verdad? Porque pensamos que se iba a diluir el voto, pero lo cierto es que al final, como en una carrera de caballos o como un sprint de bicicletas, ¿verdad? Logramos ver cómo uno de los que estaban atrás, casi de quinto, sexto, pasa y se coloca detrás inmediatamente del segundo. Pero los números son engañosos porque vemos porcentajes del 27% y vemos porcentajes del 17% y vemos del 14%, pero esos porcentajes no son absolutos, sino que parten de un enorme nivel de abstencionismo. Yo quisiera, Ignacio, hacerte un reto intelectual esta noche para que el programa no se parezca al resto de programas que han estado tratando de hacer análisis forense, ¿verdad? Sino que podamos enfocarnos en las nuevas dudas. De alguna manera también tratar de hacer un análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿verdad? Que permita llevar luz, porque ciertamente creo, Ignacio, que vas a estar de acuerdo conmigo de que inician una serie de claroscuros a partir de ahora, ¿verdad? La campaña no esperó ni siquiera horas. Prácticamente al día siguiente de conocer que ya teníamos a los dos candidatos que van en segunda ronda, ya empezaron los ataques y hay mucho que hablar en términos de la comunicación política, porque mi tesis es que se está saliendo de los comandos de campaña y está de alguna manera generándose una subgrupos de comunicación para bien y para mal en manos de lo que podrían algunos llamar troles, pero también de ciudadanos que tienen sus propias tesis y las imponen, influyen en ellas. ¿Por qué es difuso? Porque no sabemos si en manos de un José María o en la dirigencia de un Rodrigo Chávez vamos a tener más impuestos, más estatismo, una lucha real y frontal a la corrupción, si va a haber más impunidad o si vamos a mantener el nadadito de perro en términos de una corte que realmente es disfuncional, que no está resolviendo el problema de la impunidad. Y dicho de otra forma, la corrupción crece cuando no hay quien la acabe y quien la corte, ¿verdad? Y si también el desempleo estructural va a seguir incrementándose o nos vamos a estancar y vamos a ver, digamos, nuevos problemas en nuevos escenarios y que se repita algo así como cambiamos al jefe, pero nos quedamos con la misma situación en el barco. Entonces, haciendo este análisis postelectoral, te diría, como una primera pregunta, Ignacio, para tu análisis. Pasamos de 25 opciones a 2. Hay grupos de poder que de forma muy evidente están viendo bajo amenaza
algunos argumentos, algunas palabras, algunas ideas que al menos uno de los dos candidatos ha esbozado. Esto levanta el velo y por primera vez sabemos quién es o quién puede ser el poder detrás del poder. Y entonces el candidato ataca a grupos de comunicación, a grupos tanto televisoras como periódicos, señala a grupos de industriales y que bueno, que evidentemente se ven temerosos a que se les acabe la fiesta, ¿verdad? Y por el otro lado también, y esto es muy, 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 pero muy importante, Ignacio, cuando él dice que va a hacer una muralla de escáner, también amenaza al crimen organizado y a un grupo narco o a grupos narcos que han venido creciendo y que tienen mucho poder económico y también de influencia. Entonces, la pregunta ¿es válido pensar que de ahí vienen este montón de ataques y de donde se han enfocado, por ejemplo, a tratar de degradar al candidato, no por lo que sabe y conoce, sino por algún error del pasado o por algún caso que pudo ser juzgado o no, pero que ciertamente se devuelve otra vez al juicio público? Ese es un muy buen análisis, Luis Fernando, porque, a ver, hay que decir varias cosas precisamente porque las campañas son multifactoriales, ¿verdad? Hay muchísimos factores de por medio, muchas cosas intervienen. Hace 4 años, yo recuerdo muy bien que las intenciones de voto igual eran pequeñas, no sé si te acordás, eran muy, muy bajas hasta que apareció, bueno, el cementazo era el que estaba determinando las intenciones de voto, pero aún así ninguna candidatura sobrepasaba el 20% de intenciones de voto hace 4 años, igual que esta vez. Simplemente que hace 4 años apareció el tema coyuntural polarizante del matrimonio igualitario que permitió que dos candidatos se posicionaran uno a favor y uno en contra y se metieran en esa segunda ronda y lograran capitalizar bastantes votos de indecisos. Esta vez fue diferente, no hubo un tema polarizante como tal, ¿verdad? Tan es así que llegar a la última semana, menos de una semana de las elecciones y saber que hay casi 32% de indecisos, te dice muchísimo, ¿verdad? Te dice muchísimo, sobre todo porque llama mucho la atención cómo José María Figueres tenía un 17% en agosto del año pasado y ahora en la última medición del CIEP tenía también un 17%, es decir, se movió entre ese 17%, bajó un poquito, volvió a subir y entonces llama la atención que ya en los resultados electorales aumentó un 10%, ¿verdad? Llegando a un 27% de votos. Don Rodrigo Chávez, como bien lo decís, tenía estaba aumentando entre un 5 a un 8,65% en la última medición, pero jamás se esperaba que llegara al porcentaje que llegó al final, ¿verdad? O sea, se sabía que venía creciendo, pero no sabíamos qué era lo que iba a pasar con ese 32% de indecisos, qué iba a pasar, o sea, a dónde iban a caer esos votos. Porque yo también era de la misma hipótesis tuya de que el voto de indeciso se iba a diluir, ¿verdad? Entre muchas opciones, pero al final cuando uno ve los números, uno podría extrapolar y pensar que un 10%, por ejemplo, se fue a don José María Figueres, otro 10% se fue a don Rodrigo Chávez, que fueron los que accedieron a esta segunda ronda, y que el 10%, 12% restante se movió entre Fabricio Alvarado y otras candidaturas, ¿verdad? Entonces ahí fue donde don Fabricio Alvarado se quedó en el camino y entró Rodrigo Chávez. Claramente ese comportamiento electoral era esperado en el sentido de que podíamos esperar cualquier cosa, como te digo, ya con ese 32% de indecisos y seguramente se dio sobre todo con el tema de tanto de José María Figueres como de Rodrigo Chávez, una espiral del silencio, en el sentido de que mucha gente que seguramente les estaba apoyando no lo estaba diciendo en las encuestas, ¿verdad? Es decir, por ese miedo, porque la espiral del silencio básicamente plantea que es una teoría de una intelectual de apellido Noel Newman. Él básicamente plantea que los seres humanos, por miedo al rechazo, por miedo al desprecio, no expresan sus opiniones públicamente, pero las siguen teniendo esas opiniones, ¿verdad? Entonces, ese miedo de decir voy a votar por Figueres porque tiene un rechazo muy alto, tiene una reputación muy negativa en la opinión pública de este país. De hecho, los estudios del año pasado demostraban que estaba entre un 50 y un 60% de rechazo, lo cual es muy alto, ¿verdad? Entonces decir de que voy a votar por José María Figueres, mejor no digo y termino votando por don José María Figueres, o bien el efecto bandwagon, ¿verdad? Que es el efecto básicamente del voto bandwagon, que es el voto de subirse a la carreta del triunfo, ¿verdad? Entonces yo no tengo una preferencia hacia un candidato, pero quiero ir a votar, entonces termino votando por el que va liderando las encuestas. Entonces pasa lo que pasa y eso sumó ese 10% que terminó cosechando don José María Figueres en estos resultados. Don Rodrigo Chávez, si bien, como les digo,
venía aumentando, trae una tendencia en crecimiento. O sea, cuando uno ve las encuestas, esto es importante decirlo, Luis Fernando, las encuestas no pronostican como tal, ¿verdad? No, las encuestas no apuestan, o sea, las encuestas son fotografías del momento. Uno lo que puede ver cuando uno agarra varias encuestas, sobre todo de la misma metodología o bien de la misma casa encuestadora, es ver tendencias, es decir, es ver donde si un candidato viene creciendo, viene decreciendo, pero no te van a decir exactamente cuál va a ser el resultado exacto el día de las elecciones, sobre todo con un 32% de indecisos, ¿verdad? Es decir, el escenario estaba totalmente abierto. Le favoreció, si partimos de esa premisa del voto bandwagon, le favoreció a José María Figueres liderar las encuestas. Precisamente si se dio ese voto bandwagon, tendremos que analizarlo con encuestas o análisis postelectorales, encuestas propiamente para ver cuáles fueron realmente las razones al 100% del voto. Bueno, y también podría pasar esa espiral del silencio que muchos votantes no digan, ¿verdad? Que votaron por don José María, entonces se mantenga ese fenómeno. Sí. Y vamos a ver, Ignacio, y hay un tema porque, digamos, la pregunta nace también de una hipótesis, de que es que a Rodrigo le cayó todos los 50 samuráis encima, ¿verdad? Tengo un buen amigo, el politólogo, don Roger Retana, que además es astrólogo y lo tuve aquí en el programa y redacta precioso y tiene un análisis increíble. Él decía que aquí el que levanta la cabeza llegan 50 samuráis a cortársela. Entonces, yo te decía, ¿crees vos que los ataques, más allá de una estrategia meramente para hacer daño que tiene sentido, también vengan patrocinados? Porque estamos entrando en un círculo vicioso. Y ve qué complicado, Ignacio. Si vamos a ver, si se hace una encuesta y yo aparezco, entonces tengo financiamiento. Si tengo financiamiento, me doy a conocer. Si me doy a conocer, entonces suben las encuestas. Si suben las encuestas, tengo más plata. Si tengo más plata, y esa plata va a dar a los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, estamos como en un juego que al final de cuentas da la impresión, es mi opinión, de que nos secuestró la democracia, porque es un círculo vicioso, claro. Eran 25 opciones, que nos guste o no nos guste, desde la extrema, más extrema, izquierda, comunista, trotskista, marxista, hasta lo que algunos llamaron una extrema derecha, que yo no la vi parecerse, la verdad, pero bueno, por lo menos veo en algunos grupos liberales. Entonces, ¿crees vos que realmente los ataques, y otra cosa muy importante, el último debate, que fue el debate de Canal 7, mira, el ataque, aquello parecía una jauría, todos contra Rodrigo Chávez, y el efecto fue inverso. O sea, al día siguiente vemos, bueno, a los 2 días vemos que más bien el que gana a segunda ronda es don Rodrigo. No, totalmente. Por eso te decía que las campañas son multifactoriales, porque esta conversación, este programa deberíamos tener 2 horas, ¿verdad? Para conversar, porque hay muchísimas cosas que podemos hablar. Yo te estaba haciendo una introducción sobre ese comportamiento porque es importante tener en cuenta el tema de las encuestas y el tema precisamente de toda esa indecisión que hubo en la campaña. Y esa indecisión es un reflejo también de campañas que no conectan, ¿verdad? O sea, no conectan al menos en cuanto a mayorías, de crear mayorías, ¿verdad? Para ganar unas elecciones, como sucedía antes, obviamente en el marco del bipartidismo. Ni fueron capaces de poner ese tema polarizante que al final amalgama, no hubo. Totalmente de acuerdo, que movilizara realmente, que conectara con las emociones de los electores, no, totalmente. A mí me llama mucho la atención que precisamente el debate del 7 estuvo muy centrado en atacar a ciertos candidatos que venían creciendo en las encuestas. Ellos agarran las encuestas y dicen, ok, doña Linet se quedó estancada aquí, ¿verdad? Pero aquí vienen algunos creciendo. Viene don Rodrigo Chávez, viene Fabricio Alvarado y viene Eli Feinsack, ¿verdad? Entonces estos son los que me podrían quitar a mí el espacio en una segunda ronda. Los ataques en una campaña, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, los ataques en una campaña, la campaña negativa, tiene un objetivo de desmovilizar votantes. No tiene un objetivo de movilización. Y esto lo explico. No los atraigo. No los atraigo. Yo los puedo atraer. A ver, yo puedo atacar a un candidato. Pongamos el caso hipotético que yo soy fulano, ¿verdad? El candidato fulano, y voy a atacar a Menganito. Menganito, yo lo ataco, pero resulta que tenemos públicos distintos. Entonces yo lo que puedo hacer atacando a Menganito es que los públicos potenciales de Menganito se desencanten y digan, no, ya no voy a votar por Menganito, ¿verdad? O sea, ya no voy a votar por Menganito. Pero cuando yo lo ataco no significa que esos votantes van a venir a votar por mí. Claro. ¿Ok? Los estoy desmovilizando. Por eso es importante que en comunicación política electoral, bueno, en comunicación política en general, el tema de los públicos, el tema de dirigirse a los públicos. ¿Por qué? Porque de nada me sirve que yo ataque a Menganito si yo no estoy atrayendo a los públicos que pueden votar por mí, fulano. ¿Ok? Entonces, eso es un detalle importante. O sea, es decir, por ejemplo, en una campaña en la cual se está proyectando muchísimo abstencionismo,
y yo soy el candidato que estoy liderando las encuestas y sé que ya no puedo crecer más, pues sí, me sirve atacar al resto para que la gente vaya al abstencionismo y no vote. Entonces, quienes me votan a mí me permiten a mí a ganar unas elecciones. Lamentablemente así funciona en muchas latitudes, ¿verdad? Entonces yo llego, como tengo un voto duro importante, entonces desmovilizo a los otros, ¿verdad? Para que no crezcan lo suficiente y a mí me alcance. Eso es lo que hace una campaña negativa. Por supuesto, en una segunda ronda, Luis Fernando, van a haber campañas negativas de cualquier parte y no necesariamente son estratégicas, simplemente son colectivos que tienen un rechazo hacia X o Y candidato y entonces quieren generarle ruido a ese candidato para que no voten por ese candidato, porque le tienen miedo. Lo que pasa es que esas estrategias de desmovilización, esas estrategias de campaña negativa, tienen que venir acompañadas, si lo que quieres es cosechar votos para tu candidato, tienen que venir acompañadas de estrategias propiamente, de mensajes concretos, de públicos específicos, de capturar, de atraer a esos votantes, ¿verdad? De conectar con esos votantes. Y cuando estamos en el contexto en el que estamos, que vimos una campaña que sucedió muy similar a hace 4 años, si no hubiera aparecido el tema del matrimonio igualitario, quién sabe qué hubiera pasado, cuáles dos candidatos hubieran entrado, cómo hubiera sido esa segunda ronda. Pero hoy en día, sin un tema polarizante como sucedió hace 4 años, vemos el nivel de apatía, de desafección política que hay. No olvidemos que el CIEP de la Universidad de Costa Rica el año pasado midió la valoración o la percepción sobre la representatividad política y decía que más de 2/3 partes de este país no se sentían representadas por las personas que ostentaban cargos públicos, por los políticos. Es decir, ya hay una crisis de representatividad, la gente no se siente representada por esos candidatos, por algo teníamos 32% de indecisos. La única ventaja que tenemos en este país es que en este país hay una cultura democrática y cultura del voto muy fuerte. Si yo me aventuraría a decir una hipótesis, que si estuviéramos en otra latitud, ¿verdad? Con una cultura democrática no tan fuerte, probablemente el abstencionismo hubiera sido más alto, ¿verdad? Entonces, ese también es otro detalle, o sea, aumentamos de casi un 35% a más de un 40% y habría que ver si ese abstencionismo se mantiene, si aumenta en esta segunda ronda, que hace 4 años se esperaba que aumentara y más bien decreció, ¿verdad? Porque había un tema que realmente movilizó emociones, ¿verdad? Tanto a favor de un candidato o en contra del otro candidato, ¿verdad? No olvidemos hace 4 años cuál fue el panorama. Pero volvemos a lo mismo, es decir, no sabemos de ese 40%, si ese 5% que aumentó, probablemente ese 5% sea coyuntural, es decir, sea en este momento, no sea un abstencionismo que se sostenga en el tiempo. Entonces habría que ver qué va a pasar con ese 5%, si realmente esas campañas de esta segunda ronda les va a traer, ¿verdad? Van a lograr conectar con esos electores y al final eso es, que las campañas realmente identifiquen, conecten con esos electores, porque ahora sí, tenemos que elegir entre dos. Pero entonces nos preguntamos, o sea, ¿qué es lo que van a buscar los candidatos? Desmovilizar, ¿verdad? Que la gente no vote por nadie, o sea, que más bien haya más abstencionismo para yo ganar por un margen pequeñito, o bien conectar con toda esa gente que está desencantada, con todos esos votantes de los otros candidatos, a ver cómo yo los atraigo y cómo conecto con ellos. Ignacio, ese planteamiento tuyo es brillante. Porque entonces le ponemos nombre a cada uno de los muñequitos. A Liberación le conviene que nadie vaya a votar para que solo vaya a votar el voto duro y ellos pasan, digamos, holgadamente. Depende, Luis Fernando, y te interrumpo, porque... Perdona, pero digamos, bajo el otro tema, ya empezamos a ver, digamos, al grupo de Rodrigo Chávez tratando de alguna manera llamar a ese voto indeciso, ¿verdad? Sí, no, aquí hay 2 escenarios para Liberación Nacional. No olvidemos que en este escenario en el cual todos los estudios demostraban que el rechazo a don José María Figueres era muy alto, oscilaba entre un 50 a 60%, es decir, José María Figueres es un candidato muy rechazado. Bueno, que si tomas 10 personas en la calle, 6 dicen no lo quiero ni en foto y 4 dicen yo le doy el voto. Exactamente. Lo que pasa es que en un escenario de polarización se puede votar también por descarte, ¿verdad? Ese es un detalle. Y no olvidemos que don José María Figueres, si hubiera estado en otro partido político, muy probablemente no hubiera accedido a una segunda ronda. Es decir, el partido político Liberación Nacional, es un buen vehículo, es un 4x4. Es precisamente la fortaleza. No olvidemos que hace 8 años, don Johnny Araya, en aquella campaña de continuidad del gobierno de Laura Chinchilla y de don Oscar Arias, renegó de esas banderas del partido y quiso hacer una campaña más personalizada en él. Para en vez de levantar las banderas del partido, cuando la fortaleza precisamente de Liberación Nacional es que dentro de las minorías que existen, porque no olvidemos que la gran mayoría de costarricenses no tienen partido político, pero entre las personas que tienen partido político, Liberación Nacional se lleva la mayor cantidad de esas personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos
El padrón electoral, podemos ver que don José María Figueres obtuvo el 14% del padrón electoral. O sea, sí, obtuvo el 27% de los votos, pero eso significa el 14% del padrón electoral. Ni siquiera es una cuarta parte de los electores de este país los que llevaron a don José María Figueres a una segunda ronda. A don Rodrigo Chávez fue un 8,6%. Ojo a esos datos, ¿verdad? Y entonces, ese voto duro, por supuesto que es la punta de lanza más importante que tiene Liberación Nacional. El mejor activo hasta ahorita. Totalmente. Cuando uno extrapola, Luis Fernando, los datos de participación de las convenciones de Liberación Nacional, ¿verdad? Y uno ve que la participación en las convenciones oscila entre 400,000 votos, 430 y pico mil votos. Uno podría extrapolar y pensar que don José María Figueres tenía que cohesionar esos votantes porque Liberación Nacional tendría 400,000 votos duros. Es decir, personas que realmente votan por el partido, no importa el candidato que sea. No olvidemos que hace 8 años don Johnny Araya renunció simbólicamente a la segunda ronda y aún así le llegaron a votar más de 300,000 personas. Sí. No olvidemos ese detalle. Y entonces, en función de eso, claramente don José María Figueres tenía que cohesionar el partido para tener esa punta de lanza, ¿verdad? Esa ventaja inicial cuando entra al escenario político. Y entonces en la campaña, cuando uno ve ese 27% de electores, uno piensa, ok, ¿cuántos votantes realmente convenció en la campaña? ¿Verdad? Es decir, realmente no convenció mayor cantidad de votantes. Si convenció ese 10%, ¿qué estamos hablando? De 300,000 personas. Perdón, no, ese 10% no, 30,000 personas, 100,000 personas, más o menos, digamos que pasó de 400 a 500,000 votos, ¿verdad? Más o menos que está llegando y convenció a 100,000 personas, mientras que, por ejemplo, Eli Feinstein convenció a más de 200,000 personas, ¿verdad? Don Rodrigo Chávez convenció más aún, ¿verdad? Es decir, cuando uno lo pone en perspectiva, el gane de don José María Figueres se ve grande, pero realmente no es tan grande. Y en un escenario de segunda ronda se puede esperar cualquier cosa. No olvidemos que hay votantes de otros partidos y entonces no sabemos hacia dónde se va a ir. Recordemos que hace 4 años don Fabricio Alvarado entró con ventaja, ¿verdad? Con mayor cantidad de votos a una segunda ronda y don Carlos Alvarado logró cosechar mayor cantidad de esos votos y ganó la segunda ronda. Entonces, ese es un detalle que hay que tener en cuenta y por supuesto también hay que tener en cuenta el contexto, es decir, cómo se mueve ese contexto, cómo se conecta con esas personas, qué es lo que a las personas les está interesando y también hay que preguntarse, Luis Fernando, o sea, está bien, está el voto propiamente de voto duro del Partido de Liberación Nacional, pero ¿qué pasa con el voto progresista, por ejemplo? ¿Verdad? ¿A dónde se va a ir ese voto? Hacia allá vamos y este pase que me das me permite hacerte la segunda pregunta. Hay rumores en las redes sociales que dicen abiertamente que Rodrigo Chávez es el PAC 2.0. Yo ciertamente tuvimos aquí a don Rodrigo Chávez. Mira, es una persona con argumentación muy sólida desde la parte económica, pero hay un velo que no podemos ver. Yo creo que todo el mundo siente que hay como un misterio extraño, porque en principio uno diría, bueno, si yo del todo no soy progresista, si yo del todo no soy PAC, ¿cómo me voy a integrar a un gobierno del PAC? Entonces, queda una duda y siempre hemos pensado que la gente del PAC son extremadamente inteligentes para la estrategia y la infiltración. ¿Crees vos que este rumor es sustentable? ¿Crees vos que sí realmente venga Rodrigo Chávez del riñón del PAC escondido como un caballo de Troya para luego decir volvimos a ganar por tercera vez? Bueno, no sé qué tan extremadamente inteligentes son cuando ves los resultados ahora, ¿verdad? Electorales del PAC. Ese es un detalle que podemos entrar ahorita. Yo no estoy tan de acuerdo con eso porque la política es diversa. Es decir, y hay personas que entran a los gobiernos que no necesariamente son de los partidos políticos. O sea, yo no me aventuraría a decir que es del PAC simplemente porque fue exministro PAC, ¿verdad? O sea, o exministro del gobierno de Carlos Alvarado, no exministro PAC como tal. Ni y tampoco no olvidemos que el gobierno al voto progresista. No olvidemos que el gobierno de Carlos Alvarado fue un gobierno de supuesta unidad nacional, en la cual hace 4 años, en esa famosa segunda ronda, se unieron muchos actores políticos y muchos partidos políticos para hacer ese gobierno de unidad nacional, y el gobierno realmente de Carlos Alvarado tuvo gente de varios partidos. No olvidemos eso, ¿verdad? Y además que, así como ha pasado con muchísimos gobiernos, el gobierno de Carlos Alvarado tuvo muchos cambios de fichas, ¿verdad? De ministros y demás. Entonces, no estaría tan de acuerdo con eso.
Lo que sí hay que tener en cuenta siempre en estas cosas es que las cosas no son tan blanco o negro. Vamos a ver, cuando hablamos de ideologías, podemos verlo en una matriz, no necesariamente solo en un aspecto ideológico. Recordemos que usualmente cuando pensamos en ideologías pensamos izquierda y derecha, ¿verdad? Y es un espectro ideológico. Pero el espectro ideológico lo que hace es aglutinar diferentes ideologías. Por ejemplo, hay diferentes ideologías de izquierda y diferentes ideologías de derecha. Eso es del plano económico. Pero también tenemos, digamos, como una cruz, ¿verdad? Aquí tenemos las ideologías y aquí tenemos las visiones sociales, progresismo, conservadurismo. Entonces pueden haber, por ejemplo, conservadores de derecha y conservadores de izquierda. Y también hay progresistas de izquierda y progresistas de derecha. Por ejemplo, ¿qué es el Partido Liberal Progresista? Se supone que en el papel es un partido progresista de derecha. Pero no olvidemos de que la campaña de don Eli Feinstein no se centró tanto en ese marco social, se centró más en el marco económico. Incluso muchos electores progresistas se vieron tentados a votar por otros candidatos porque veían que don Eli Feinstein no le hablaba a los progresistas de derecha, simplemente le hablaba a la derecha, ¿verdad? Ese es un detalle importante que no fue lo que sucedió hace 4 años. Hace 4 años los progresistas, tanto de izquierda o de derecha, decidieron votar por Carlos Alvarado, ¿verdad? Frente a la otra opción que era un conservadurismo, ¿verdad? Entonces se centró más en el plano social más que en el plano económico. Claro, era un conservadurismo más de derecha, el conservadurismo de don Fabricio Alvarado. Y entonces ahí es donde uno se pregunta ahora, claro, cualquiera diría, sí, cualquiera podría partir de la hipótesis que don José María Villalta y don Eli Feinstein chocaron por ese progresismo, pero con enfoques diferentes económicos, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasó con el progresismo de derecha? Quedaron podía muy votar a Eli confundidos hacia dónde iba a decir, movilizarse voy a los votar por José María progresistas. Villalta. No, porque José María Villalta tiene una visión económica que yo no tengo, ¿verdad? A pesar de que sí compartimos la visión social. Entonces, ese detalle siempre me llama mucho la atención porque de ahí, claro, hace 4 años estuvo ese tema polarizante que le permitió al progresismo llegar a esa segunda ronda, ¿verdad? Y luego en la segunda ronda, claramente hubo conservadores que votaron por don Carlos Alvarado porque si no, no le hubieran alcanzado los votos para ganar en esa segunda ronda. Fue otro escenario, no olvidemos todas las hipótesis que hay sobre el voto católico, ¿verdad? Frente al voto protestante y demás. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta cuando uno analiza las movilizaciones de voto, los temas y demás, porque, por ejemplo, también sirve para analizar esta segunda ronda que viene ahora entre Rodrigo Chávez y don José María Figueres. ¿Qué pasa con las mujeres y los hombres? ¿Todas las mujeres van a ir a votar por José María Figueres? No necesariamente, porque también los colectivos de mujeres y hombres son diferentes. O sea, es decir, uno podría pensar, ok, sí, puede que la mayoría de las mujeres, no tengo los datos a mano, pero puede que la mayoría de las mujeres sean progresistas, naturalmente, ¿verdad? Pero pueden haber mujeres conservadoras también, porque es un marco de valores, es un marco de creencias, no es que haya mujeres que estén de acuerdo con el acoso sexual o que estén de acuerdo con el machismo, pero sí lo ven de manera distinta, ¿verdad? Así a otros colectivos. Igual pasa con los jóvenes. Me llama mucho la atención cuando una campaña, yo he estado en varias y llegan y dicen, ok, ¿cuáles son los indecisos? Ok, son mujeres y jóvenes, ¿verdad? Sí, pero entonces yo les pregunto, ok, pero ¿cuáles mujeres? ¿Cuáles jóvenes? Porque las mujeres no son una masa homogénea y los jóvenes tampoco. No. Es como cuando se piensa que todos los jóvenes son progresistas, ya, porque son jóvenes. Cuando el progresismo y el conservadurismo va más allá de un tema de edades, ¿verdad? Tiene que ver con un tema de valores aprendidos, de visión de mundo aprendida desde la infancia, que está en nuestro inconsciente, ¿verdad? Y entonces la manera en que nosotros vemos el mundo, incluso muchísima gente que nos está escuchando, nos está viendo, no sabrá que es conservador y lo es, o no sabrá que es progresista y lo es, porque no necesariamente se saben también la etiqueta que tienen encima, ¿verdad? O no se ponen una etiqueta como tal. Igual sucede con la izquierda y con la derecha. No olvidemos, Luis Fernando, que vivimos en un país en el cual la gente no tiene tan clara cuál es su ideología. No olvidemos que ha habido candidatos donde les pregunten, ¿cuál es la ideología de su partido? La vía costarricense. Eso no te dice nada. O cuando llegan y dicen el partido de centro, y sabemos que el centro no existe tampoco, ¿verdad? El centro como tal no existe. Puede haber ideologías más de centro izquierda, más de centro derecha. Centro izquierda, socialdemocracia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de planteamientos siempre hay que tenerlos en cuenta, porque si bien la gente no dice soy de izquierda, soy de derecha, como en otras latitudes, que ya está más claro en el imaginario colectivo, la gente siempre va a ser de izquierda o derecha y la gente siempre va a ser progresista o conservadora. Además, también existen tipos de progresistas, tipos de conservadores. Hay conservadores extremos, hay conservadores más moderados, hay progresistas extremos, hay progresistas más moderados. Todos esos detalles de esa matriz ideológica entre izquierda, derecha, progresismo y conservadurismo, siempre hay que tenerlos en cuenta
en las elecciones, en campañas, en gobierno y demás, en política en general, ¿verdad? Porque ahora viene una segunda ronda y no podemos, repito, pensar de que todas las mujeres van a votar por X o Y candidato, pero sí podríamos aventurarnos a decir que los sectores más progresistas de este país seguramente, sería muy extraño pensar lo contrario, votarán por don José María Figueres siempre y cuando don José María Figueres logre aglutinar esos públicos y no cometa errores en esta segunda ronda que haga que se vayan al abstencionismo, por ejemplo. Ahora, Ignacio, es interesante porque pareciera que hay como, vos ahorita lo mencionaste muy bien, ese fenómeno que se llama el inconsciente colectivo, ¿verdad? Que es tan extraordinario porque el inconsciente colectivo responde a fenómenos coyunturales, es decir, no es lo mismo la elección del 2018 que la elección del 2022 en medio de una pandemia, cierre de empresas, gente por miles que se quedó sin trabajo, una pobreza que se ha incrementado y adicionalmente nosotros hacemos efectos llamada, digamos, no sé si viste la última publicidad de la Junta de Protección Social, de la Junta de Protección Social, en donde ponen una muchacha nicaragüense que dice, yo tengo 6 hijos, soy madre soltera, o sea, nosotros hemos integrado problemática también de Nicaragua, coyuntural, de unas elecciones trucadas, con dados cargados, en donde sí, vamos a elecciones, pero el único soy yo, ¿verdad? Y nosotros nos echamos en la espalda también esa problemática sociocultural y económica. Entonces, el inconsciente colectivo de hoy da la impresión, y no sé si vos estarás de acuerdo conmigo, que envía 2 mensajes. Un mensaje de mejor quedémonos, apostemos a lo seguro con José María, no me toquen las instituciones, no toquen el gasto público, lo que vos decís, aglutina el impuesto verde, que lo único que sabemos es que es otro impuesto, ¿verdad? Tiene un nombre muy sexy, pero ciertamente va a ser otro costo para la producción y en general. Y por el otro lado, un paladín, un arquetipo que viene a castigar, a poner orden, a limpiar la casa, a cerrar instituciones inútiles, a echar a los corruptos, como cuando aquellos mercaderes estaban en el templo, ¿verdad? En términos bíblicos, y vino una persona con autoridad moral para limpiar todo. Entonces, en este momento, a mí lo que me parece, hablando de estrategia política, es que complicado, porque si, por ejemplo, don Rodrigo se le ocurre meter, aunque sea un personaje del PAC, la leyenda de que es el PAC 2.0, se cumple y entonces puede que la gente, o sea, como cuando hay un efecto de un zorrillo, ¿verdad? Se va para donde José María. Por el otro lado, si él sigue con su argumento muy al estilo Trump, ¿verdad? De que es una gran nación, de volvamos a la Costa Rica de oportunidades, ¿verdad? Hagamos Costa Rica grande de nuevo, volvámonos a los 70s, a los 80s, que fue la de las oportunidades, pero sobre todo limpiemos la casa, generemos empleo, generemos trabajo. ¿Vos ves, visualizás de alguna manera que la campaña vaya a subir en el tono hacia el ataque? ¿O por el contrario, más bien ahora viene la razón a jugar un papel fundamental para convencer? Bueno, es importante tener en cuenta que la razón no es excluyente de las emociones. Siempre en la decisión de voto las dos cosas influyen, ¿verdad? El tema es la gradualidad, qué tanto influye una cosa a la otra. Brillante conclusión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La otra es, hay varias cosas aquí que hay que mencionar. Vos estás diciendo sobre precisamente la confrontación de diferentes modelos. Va a haber una confrontación de modelos económicos, ¿verdad? Es decir, más Estado, menos Estado, por ejemplo, la visión del Estado. Más impuestos, menos impuestos, la necesidad de los impuestos, o no necesariamente más impuestos, pero sí la manutención de los impuestos existentes y la defensa del estado de bienestar o el cambio, ¿verdad? Y también obviamente la visión de diferentes tipos de candidatos. No olvidemos que don José María Figueres, además de ese voto duro que mencionábamos al inicio del programa, ¿verdad? Ese voto duro que tiene, esa espiral del silencio que pudo haber habido, esa estrategia de volvamos a tener presidente se alimenta obviamente de una coyuntura en la cual se rechaza altísimamente a don Carlos Alvarado. Es decir, yo me estaba recordando un estudio, me parece que era de Sid Gallup, si no me equivoco, del año pasado, creo que era de septiembre, que imagínate que casi un 90% de los encuestados
mencionaba que Carlos Alvarado no resolvía sus problemas. Es decir, había una desconexión de la ciudadanía y casi un 90% es un porcentaje altísimo, se podría decir que prácticamente toda la población no se sentía representada por Carlos Alvarado. O sea, entonces, cuando tenemos un gobierno tan impopular, tan desconectado realmente de sus gobernados, de la ciudadanía, obviamente te permite a vos, con un candidato como don José María Figueres, que tiene esa experiencia política, ¿verdad? Y ese partido político grande, posicionar una narrativa como la de volvamos a tener presidente, que quizá es la frase más fuerte más allá de Costa Rica merece ganar. Es mucho, Costa Rica merece ganar quizá es una frase más orientada al público liberacionista, ¿verdad? De levantar esa emoción verde y blanca, de la gente más liberacionista de Costa Rica merece ganar con Liberación Nacional. Pero el volvamos a tener presidente es una frase muy fuerte porque refuerza esa coyuntura, esa percepción generalizada de que ahorita no tenemos presidente, porque no tenemos una persona que me represente. Claramente enfrente hay otro candidato muy distinto como con don Rodrigo Chávez, que don Rodrigo Chávez es como el tipo outsider, aunque realmente no es un outsider, ¿verdad? Porque ya fue ministro del gobierno actual, pero él sí tendría que reforzar esa narrativa de que él era muy distinto a Carlos Alvarado. O sea, eso sí lo tiene que posicionar fuertemente, Perdona, que él se fue por diferencia. Ignacio, ¿y crees que ese me como la bronca o yo me como la bronca Claro. le contrarresta, digamos, le hace suficiente peso a tengamos presidente? Pues es una narrativa fuerte, me como la bronca es una narrativa fuerte porque refuerza precisamente esa imagen de individuo fuerte que viene a resolver problemas, el resolutivo, ¿verdad? Ese posicionar, esa hiperpersonalización de campaña. Es decir, él no habla de su partido político ni habla de su equipo, él habla de él, ¿verdad? Y él fuerte, el hombre fuerte que se come la bronca, que resuelve. Sí, no es nos comemos la bronca, es me Exacto, como. es me yo. como la bronca. Y claro, le apela a otro tipo de públicos, ese imaginario en ciertos sectores del electorado que dicen, no, yo ya no quiero escuchar de gobiernos, ni quiero escuchar de grupos, de equipos, ni nada. Yo quiero una persona que me venga a resolver, que yo le delego mi voto y él va a resolver todos los problemas que hay. Y claro, don Rodrigo Chávez le ayuda que en los debates se escuche que tiene conocimiento, ¿verdad? Y entonces, de hecho, él reforzó esas críticas que venían de ciertos sectores de que se ve arrogante, que yo coincido en que se ve un poco condescendiente en algunos momentos, digamos, en la manera en que se expresa en los debates, ¿verdad? Es decir, en la manera que se puede ver arrogante, incluso condescendiente en la manera que explica, pero claramente le apela a ciertos públicos que eso no le afecta tanto, ¿verdad? No le preocupa tanto, sino que lo que está viendo es un hombre que sabe de las cosas, yo no tengo por qué saber lo mismo que él sabe y él me va a venir a solucionar. Yo simplemente delego mi voto en esa figura fuerte, ¿verdad? Y además no olvidemos, y cierro con esta idea, que en la encuesta de IDESPO 1, que salió el año pasado, se midió el tema del autoritarismo, de la autoridad, y muchísimas personas defendían esa figura autoritaria. Claro, una figura autoritaria dentro del Estado Social de Derecho. Eso es un detalle importantísimo, no es una figura autoritaria que viene a atentar contra la división de poderes, ni tampoco que viene a atentar contra la democracia en sí, porque no olvidemos que dentro de nuestro imaginario colectivo, tenemos una defensa muy fuerte de nuestra democracia, ¿verdad? Y nuestra división de poderes. Pero sí estaba esa defensa de una figura fuerte, una figura que tuviera mano dura, ¿verdad? Que el concepto de mano dura es un concepto muy conservador, lo mencionó, por ejemplo, don Fabricio Alvarado en la primera ronda, lo mencionó constantemente, esa mano dura de ser un gobernante fuerte contra la criminalidad, fuerte contra todo ese crimen organizado y demás. Entonces, de hecho, eso va acuñó el líder o algo así, ¿verdad? ¿Perdón? Acuñó el concepto del líder o algo. Exactamente, sí. Entonces, por eso te decía que hay dos visiones en conflicto, pero al final es entender el electorado, es entender que ahora son dos y qué va a pasar con todos los otros electores, hacia dónde se van a ir, cómo conecto yo con esos electores. Por eso es importante que en las campañas electorales, los comandos de campaña, los equipos de campaña investiguen propiamente a profundidad los electores, no se queden, por eso te mencionaba, no se queden nada más en variables de edad, no se queden nada más en variables de género y ubicación geográfica, que investiguen sobre visiones de mundo, sobre valores, sobre posturas en temas polarizantes, sobre cómo ven el Estado, cómo ven el tema de los impuestos, cómo ven el Estado, el Estado benefactor, ¿verdad? De este país, el Estado social de derecho, cómo lo valoran, cómo valoran el tema de la educación. A mis hijos los educo yo, o la famosa frase de estoy de acuerdo con la educación pública. Todos esos tipos de detalles te van haciendo un perfil de los votantes y obviamente encontrás cuáles de esos votantes son afines a tu candidatura. Porque no olvidemos que el detalle aquí, además de esos dos elementos claves de una campaña electoral, que los he mencionado muchísimo en otros programas, que son el tema del contexto, sobre todo el tema de la opinión pública y el tema de los públicos, es el tema del candidato.
decir, no olvidemos que el candidato tiene que comunicar de manera coherente y creíble, ¿verdad? Eso es un detalle importantísimo, o sea, cómo yo conecto con esos electores de manera coherente y creíble. Y eso pasa por no hacer una campaña en la cual se proyecte una candidatura que no es coherente con tu reputación, no es coherente con lo que vos puedes comunicar. Claro. Ahora, Ignacio, hay un elemento aquí interesante, digamos. El Frente Amplio representa a un grupo minoritario, porque las elecciones no le dan para mucho, digamos, siempre nos asustan con que Villalta, porque yo creo que es lo que los medios quieren hacer, o sea, Canal 7 es muy proclive a Villalta, y entonces tratan de colocarlo, aunque sea a la fuerza, ¿verdad? Con tal de tener, digamos, ese show, ese disonante. Pero bueno, lo cierto es que el Frente Amplio pasa de una fracción relativamente grande a una fracción pequeña, unipersonal prácticamente, y ahora llega y coloca seis diputados. Algunas personas dicen que es parte de la huida progresista esa extrema del PAC. Inclusive, vos sabés que hay algunos extremistas del PLN, muy comunistas, muy socialistas, que también al final encuentran una enorme afinidad en el Frente Amplio. Pero entonces tenemos una muchacha que es la nueva cara ahora del Frente Amplio, porque sabemos que Villalta va a estar detrás, ¿verdad? De este grupo, no sé si como asesor, pero él no va a dejar morir el proyecto, igual que Patricia Mora. Pero en esta visión antieconómica de Sofía Guillén, que habla a los muchachos estos que creen que el dinero nada más uno lo imprime y lo reparte, que tiene tanto contraargumento que haría muy difícil salir de una crisis en donde ciertamente hay que poner en cintura el gasto público, los privilegios y demás. ¿No crees que estos seis van a representar, digamos, un foco o un escenario muy conflictivo en el Congreso? Sea que quede José María Figueres o que quede don Rodrigo Chávez, pero particularmente para Rodrigo Chávez hacerle la vida más imposible, porque además el PAC jala ese grupo de las feministas extremas, ¿verdad? No olvidemos, volvemos al concepto inicial de la sociedad diversa, ¿verdad? No olvidemos que la sociedad es diversa y la Asamblea Legislativa naturalmente va a ser diversa porque la Asamblea Legislativa es el órgano político representativo por naturaleza de nuestro país. Es decir, no podemos esperar que la Asamblea Legislativa todos piensen igual y todos se alineen igual, ¿verdad? Es decir, es un mosaico de diferentes visiones de mundo, demandas, ideologías. Y la política es el arte de lo posible, es el arte de la negociación, es el arte del consenso, ¿verdad? Es decir, no vamos a esperar que incluso cualquiera de los dos que gane, ¿verdad? En esta segunda ronda va a tener que negociar y negociar muchísimo, porque ninguno tiene mayoría simple y mucho menos mayoría calificada. Claro, el Partido de Liberación Nacional tiene ahorita 19 diputados, entonces necesitaría 10 diputados más para por lo menos tener mayoría simple, ¿verdad? Y la mayoría calificada necesitaría más de 15, ¿verdad? Más o menos. 16 necesitaría. Entonces, cuando uno ve esas conformaciones de la Asamblea Legislativa, es la conformación de la sociedad. Lo que pasa es que cuando uno piensa en don José María Villalta del Frente Amplio, uno piensa en las limitaciones y en los potenciales electorales. Y lo explico de la siguiente manera. No olvidemos que don José María Villalta, en el debate de Repretel, él mencionaba de que ellos son una izquierda democrática, no sé si te recordás, y luego llegan, entrevistan a los jefes de campaña y el jefe de campaña dicen que son un partido socialista. Es decir, ahí hay un problema de estrategia, porque incluso yo me acuerdo muy bien hace años cuando la página del Frente Amplio, la página web decía que son un partido socialista, es decir, el Frente Amplio es un partido socialista. Lo que pasa es que claramente, por eso te decía lo de los espectros ideológicos. El espectro ideológico de izquierda aglutina a muchas personas de izquierda que no necesariamente son socialistas. Probablemente las personas propiamente socialistas en este país son pocas, ¿verdad? Entonces ahí el tema es qué tanto potencial tenía José María Villalta de apelarle a gente de izquierda más allá del socialismo, es decir, izquierdas más moderadas, ¿verdad? Que no logró apelar realmente, o nos quedamos pensando de que a lo mejor esa izquierda es realmente toda la izquierda que existe en este país. Incluso uno podría pensar por los planteamientos de don José María Figueres y lo que está tratando de hacer de la vuelta esa a la socialdemocracia. José María Figueres es de izquierda, ¿verdad? Es una izquierda muchísimo más moderada, no al nivel de don José María Villalta, pero es una izquierda. Entonces, en esa lucha por ese votante de izquierda, ese espectro ideológico de izquierda, que aglutina muchas ideologías de izquierda,
pues ahí le ganó José María Figueres a José María Villalta, es decir, se repartieron ahí. Por eso te decía el tema de cómo peleaban ahí, por ejemplo, José María Villalta y Eli Feinsack. Es decir, podían atraer votantes progresistas, pero en visión económica eran totalmente opuestos, ¿verdad? Entonces ahí es preguntarse. Ahí la pregunta dejo, y la dejo aquí como pregunta retórica. ¿La izquierda en este país es tan pequeñita o realmente fue que José María Villalta no alcanzó su potencial y no logró atraer todos los votantes de izquierda que podría haber atraído precisamente porque no pudo salirse de ese estigma de socialista? Esa es la pregunta que dejo ahí. Es decir, si realmente pudo haber atraído más gente o no podía atraer más gente y ahí se quedó. Ese es su techo. Bueno, pero es que por eso yo te digo, ojo, 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 que aunque yo particularmente no comparto la visión económica de Sofía Guillén, es una muchacha joven, es una muchacha articulada, que si ella sabe hacer una buena labor y salirse de ese extremo en donde se ha metido el Frente Amplio y empezar a moderarse, pero no para los debates, no, moderarse estos 4 años, digamos, llevando el país, no a pensar que con una piedra quebrando un ventanal, ¿verdad? Usted reactiva la economía porque alguien va a tener que ir a reponer la ventana, sino todo lo contrario, que protejamos esa ventana y creamos otro negocio al frente para tener dos vitrinas y doble capacidad de producción de empleo. Pero lo que te quiero decir es que al haber 6, y ella particularmente, que es la cara más notoria, digamos, podría ser que tengan un nuevo liderazgo, ¿verdad? Y podríamos ver a una mujer compitiendo muy fuerte para las próximas elecciones, siempre y cuando ellos de alguna manera se separen del extremo, porque lo que sí nos demostró estas elecciones es que cualquier cosa que se perciba en los extremos está fuera, lamentablemente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Luis Fernando. Lo que pasa es que la moderación tiene que ser, valga la redundancia, moderada. Me explico. Es decir, si yo me voy a moderar dentro de ese espectro ideológico, no me voy a salir de ese espectro ideológico. Me explico. O sea, no se trata de que ahora doña Sofía Guillén quiera ser de derecha o quiera llegarle a públicos de derecha. No, ella tiene que entender de que su ideología o su potencial electoral está dentro de la izquierda. Que pueda moderarse dentro de esa izquierda, que se salga de ese extremo, sí, pero tiene que seguir siendo de izquierda. Igual pasa con los candidatos de derecha. Oye, no te imaginas a los candidatos de derecha. Pero qué complicado, haciendo... Ignacio. Es un reto impresionante, porque si tu retórica, si tu argumentación, si tu narrativa es que los empresarios son los enemigos, vos no vas a crear trabajo donde hay que crear trabajo. Entonces es muy difícil, porque dar el paso puede ser irse al vacío, ¿verdad? Con su argumento. Sí, no, totalmente de acuerdo. No creo que toda la izquierda, por eso te mencionaba, la socialdemocracia no es una ideología antiempresas. Ignacio, ve a Patricia Mora diciendo que en Guanacaste no se quieren hoteles. No, totalmente de acuerdo. Y a la otra señora decir que para qué un aeropuerto mejorado si ellos no usan el aeropuerto. Por eso te decía, o sea, la socialdemocracia, por ejemplo, la centroizquierda, que se supone que técnicamente es la ideología del Partido de Liberación Nacional, al menos así se fundó. Es más, yo me acuerdo muy bien viendo declaraciones de don Pepe Figueres, ¿verdad? Hace muchísimos años, claro, yo no había nacido, son de hemeroteca, ¿verdad? Ajá. Y estaba viendo que Pepe Figueres decía que él era socialista. O sea, él era socialista, él decía eso, lo dijo en varias declaraciones. Claro, socialismo creo que era en el plano social o económico. De la socialdemocracia europea, posiblemente. Ajá, él decía esas cosas, ¿verdad? Y entonces, no olvidemos que la socialdemocracia es izquierda. Lo que pasa es que la socialdemocracia es ese equilibrio entre el sector privado y el sector público, ¿verdad? Se supone que hay un equilibrio. Entonces, por eso te decía, no significa que la izquierda sea enemiga del empresariado. Hay una izquierda muy extrema que sí va a ser enemiga del empresariado, pero entonces ahí es donde te digo, dentro de ese espectro ideológico, si se modera dentro de esa izquierda, no se pase a la derecha, porque si no, igual los sectores de derecha no te van a votar. Ese es el detalle, los sectores de derecha no van a votar por Sofía Guillén. Así es. Pero sí van a haber ciertos públicos de izquierda más moderados, como suele suceder en este país, que es un país de centros, no digamos de centro izquierda, de centro derecha. Ahí sí va a tener cabida, ahí sí va a tener potencial de atraer esos votantes, pero no los de derecha, sino los de una izquierda mucho más moderada. Y esa izquierda que te digo que no es una izquierda enemiga del sector empresarial. Por supuesto, no llega al nivel de alianzas que tiene la derecha propiamente con el sector empresarial, que es muchísimo más abierta, muchísimo más facilitadora y demás. Pero igual la centroizquierda, esa socialdemocracia, no es propiamente enemiga del empresariado. Claro.
Vamos a ver, esto es una pregunta corta, básicamente de estrategia. Mientras José María Figueres ha empezado a tratar de ir mostrando, digamos, ¿cómo se llama? Cuando la alineación de la selección, ¿verdad? Empieza a llamar a algunos candidatos, digamos, para los partidos. Don Rodrigo Chávez, por el contrario, está escondiendo los cuadros, no quiere quemarse, no quiere decir. Vos sabés, Ignacio, que en comunicación callar es comunicar también. Sí, el que calla otorga. Entonces, ¿será esto una buena estrategia o podrá jugar en contra en un momento en donde estamos? Digamos, por lo menos yo he dicho, yo no estoy ni con Figueres ni estoy con Rodrigo. A mí que me seduzcan, a mí que me convenzan, a mí que me saquen el voto que vale oro. Yo no me voy a ir ni porque mi abuelo fue de uno o el otro. Aunque me gustaría, digamos, ver acabarse una serie de vicios que tiene el sistema estatista, que el sistema los protege, digamos, todavía no me termina de convencer, don Rodrigo. Entonces, ¿crees vos que sería prudente que más bien empiece a asomar para seducir? ¿O crees que es válido mantener ocultos los cuadros y simplemente decir, no, vamos a tener el mejor equipo, tengo el mejor equipo, pero no los quiero quemar? Bueno, amén a eso que estás mencionando, Luis Fernando, de que a mí me seduzcan. Yo estoy totalmente de acuerdo, a mí que me convenzan. Que le cueste. Yo igual en la primera ronda estaba indeciso y seguí indeciso hasta el final y ahora sigo indeciso. El problema con los silencios en comunicación, igual como sucede en las crisis de comunicación, es que la incertidumbre deriva en que los rumores, que las sospechas se crean verdades. Ese es el detalle siempre de fondo. Se vuelven mitos, entonces, mitos. Exacto, se vuelven mitos y se vuelven mitos verosímiles y por lo tanto la gente los cree, ¿verdad? La comunicación son percepciones. Si una cosa es verosímil, si una cosa es creíble, muy probablemente va a ser creída, ¿verdad? Y entonces, cuando dejas espacio a narrativas diferentes o a versiones diferentes o a eso que mencionas de mitos diferentes, pues precisamente estás perdiendo porque estás perdiendo el control del discurso público, ¿verdad? Es lo que sucede en comunicación de crisis. Comunicación de crisis, el principal elemento de la comunicación de crisis es reducir la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la incertidumbre deriva en sospechas, en versiones, en otras, en que todos esos rumores que se mencionan ahí la gente los crea, entonces después es muy difícil contrarrestarlos. Y por eso es que en comunicación, a menos de que realmente no puedas decir absolutamente nada, que refleje que no puedes decir absolutamente nada, pues nunca va a ser recomendable dejar esos espacios, ¿verdad? Siempre tenés que posicionar tus mensajes, tenés que posicionar tus mensajes, tus visiones y tenés que posicionar un sentimiento de verosimilitud, tenés que posicionar la verdad para que la gente realmente sepa qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, qué es lo que va a pasar. Oiga, qué respuesta más completa. O sea, es que es tan completa. Ve, aquí tengo, por ejemplo, una pregunta que, digamos, se conecta también con esto que estás diciendo, es decir, sembrar incertidumbre de alguna manera también es una estrategia que me puede favorecer a mí, en el sentido de que por lo menos lo conocido se vuelve un activo, ¿verdad? Sí, sembras y incertidumbre lo en el no otro, conocido sí. Mejor no me atrevo. Vea. Sí, claro. Ignacio, hubo otros candidatos, otros partidos que le ofrecieron al costarricense reducir los impuestos, cerrar Recope, bajar el costo de la vida, establecer un flat tax, es decir, que los impuestos se venían hacia abajo todos, ¿verdad? Ignacio, Estados Unidos no es barato, es que Costa Rica es muy caro. El asunto es que vos en la Florida pagás el 6% de impuesto y nosotros en Costa Rica pagamos un IVA del 13%. Pero adicionalmente lo que la gente no sabe es que antes de que un producto salga de una aduana, por ejemplo, un televisor se encareció con el 60%. Un carro, tenemos más o menos, solo Argentina es más caro que nosotros porque se ha encarecido con un 50% al valor del 60%, del 50% del valor del carro. No es que Estados Unidos o Panamá sean baratos, es que Costa Rica se ha vuelto extremadamente caro. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo si me ofrecen que mi vida va a ser diferente, que el Estado tiene que socarse la faja y que ahora a mí me van a dar más libertad económica y que me va a, cuando voy al supermercado ya no voy a gastar 300,000 colones, sino que me va a salir posiblemente en 180, y aún así la gente se va otra vez y se mete todos al PLN que les dice, no voy a bajar el costo de la gasolina, no voy a bajar impuestos, no voy a reducir el Estado. ¿Qué es lo que nos pasa? Es esto en donde yo
pesco con dinamita y entonces creo una enorme incertidumbre para que la gente no vaya, no vote, para que la gente prefiera lo seguro. ¿Es esto una estrategia o es algo que más bien responde a la cultura política costarricense? Creo que es más lo segundo y te lo explico en el siguiente sentido. Vamos a ver, los impuestos son un tema tramposo. Te lo voy a explicar por qué es un tema delicado, no tramposo, es un tema delicado en función de los enfoques que se le puede dar desde el punto de vista comunicacional. Sabemos que existen temas transversales y temas polarizantes. Obviamente un tema transversal es un tema en el cual usualmente hay un consenso de la ciudadanía. Por ejemplo, tema transversal, todos queremos educación. La educación es un tema transversal. La salud es un tema transversal, ¿verdad? Bajar el costo de la vida es un tema transversal. No tener más impuestos, obviamente va a ser un tema transversal, ¿verdad? Temas polarizantes es lo que hemos visto siempre del aborto, matrimonio igualitario, etcétera. Y el tema de los impuestos tiene que ver con el enfoque ideológico que se le dé. Por ejemplo, los sectores de derecha, los partidos de derecha siempre van a estar a favor de, obviamente, en ese enfoque de visión del Estado, reducir el Estado y cobrar menos impuestos, naturalmente. Lo que pasa es que en los sectores de derecha, muchos están diciendo no más impuestos. ¿Cómo te diferencias entre candidatos de derecha diciendo no más impuestos? O sea, ¿qué más le agregas a esa ecuación? ¿Verdad? Todos están diciendo no más impuestos, pero ok, ¿cómo me diferencio del otro que está diciendo no más impuestos? ¿Verdad? ¿Qué significa eso de no más impuestos? Y obviamente estás conectando con electores de derecha que sí les gusta esa narrativa, pero en el sector de izquierda o en el sector del centro izquierda podrían decir, ok, no más impuestos, no se va a aumentar la carga tributaria, ¿verdad? Pero tampoco voy a eliminarlos porque tengo que defender el Estado de Derecho, el Estado Social de Derecho, los programas sociales, todo lo que puede hacer el Estado costarricense. Y eso conecta con otros electores, ¿te das cuenta? Entonces ahí hay una competencia naturalmente por votos y competencia naturalmente por ideologías. Porque una persona que te dicen, sí, yo no quiero pagar más impuestos, pero te convencen en el sentido de ese imaginario colectivo de lo que significa y lo que ha sido el Estado Social de Derecho costarricense, ¿verdad? Esa visión histórica de lo que ha sido el Estado Social costarricense, de los programas que tiene, o sea, las cosas positivas. Entonces una persona va a decir, no voy a votar por un candidato de derecha porque ese candidato de derecha atenta contra ese Estado Social de Derecho. ¿Te das cuenta? Entonces, en el otro lado de ahí, también hay que posicionar esa idea, no más impuestos, sí, pero yo no quiero atentar contra el Estado Social de Derecho, voy a defender estos programas y demás. O bien, si ya identifiqué que hay electores que no defienden tanto la concepción del Estado Social de Derecho, entonces conecto con ellos directamente, no tengo por qué hablar del Estado Social de Derecho, yo ya sé que ellos no quieren más impuestos, ¿te das cuenta? Entonces es ahí una competencia de públicos y es una competencia obviamente de visiones de los electores. ¿Por qué? Porque como te digo, un tema transversal obviamente siempre va a ser de no pagar más impuestos. O sea, nadie va a estar de acuerdo a decir, no, quiero pagar más impuestos, ¿verdad? Pero si lo acompañas sobre lo que significa el impuesto, porque el impuesto es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Qué significa el impuesto? ¿Verdad? ¿Para qué quiero yo ese impuesto? ¿En qué lo voy a utilizar? Entonces, si yo posiciono de que ese impuesto es necesario, de ahí yo me estoy ganando a esas personas con ese impuesto, manteniendo ese impuesto. ¿Verdad? Y del otro lado, si yo posiciono que el impuesto es totalmente innecesario, también me estoy ganando a esas personas. Y obviamente detrás de toda esa ganancia, de toda esa competencia, está ese espectro ideológico. Ese espectro ideológico, no solo de izquierda y derecha, sino de progresista y conservador, porque no olvidemos que los progresistas son más afines a esa visión de mundo de que somos una comunidad, de que todos nos protegemos, y entonces un progresista va a estar más de acuerdo en que se mantengan los impuestos y no se va a ir tanto por aquel lado. Caramba. Eso nos describe muy bien, porque aquí hay un tema que es interesante. Yo creo, y me meto absolutamente en tu campo, en la comunicación política. Decía que hay un carrusel perverso, ¿verdad? Si los medios no me meten, yo no tengo financiamiento. Si no tengo financiamiento, no crezco. Si no crezco, no me... Y ahí va. O al revés. Si los medios me meten, tengo financiamiento, tengo publicidad, tengo acceso, me doy a conocer. Y el ciclo va hasta que logras ganar las elecciones. Y lamentablemente, el juego de lo político y lo que yo he dicho, el secuestro de la democracia, es que una persona sin dinero realmente se le hace muy difícil llegar. Ahora, doña Pilar Cisneros dice que ellos son el David que venció al Goliat, ¿verdad? Que ellos prácticamente sin financiamiento lograron alcanzar digamos, este segundo lugar tan meritorio y tan deseado, ¿verdad? Esa era la manzana de la discordia. Todos querían llegar a ese segundo lugar. Él y Villalta, todos se veían triunfando en el segundo lugar. Y entonces esto me lleva
indudablemente a lo siguiente. Si se le dice a una persona, te voy a subir el salario, tiene una connotación. Y si se le dice a la persona, te voy a generar ahorros, que básicamente podría ser otro, tiene otra connotación. Pero esa persona tal vez no se va tan contenta porque dice, es que no me subieron el salario, ¿verdad? Entonces, es esto lo que nos está fallando, un tema de la capacidad de la comunicación política de aquellos, porque te voy a poner dos elementos, así claros y con nombre y apellidos. Fabricio dijo, bajo el impuesto a las ventas del 13 al 9. No me pregunte cuál es el argumento de respaldo, pero él dice, bajo al 9. Y Federico Malavasi dijo, bueno, todos estos impuestos odiosos, incluyendo el de la gasolina, se hace un flat tax al 10%, lo cual decía, si yo gano 500 y estoy gastando 400 por costo de vida, digamos, bueno, yo creo que hasta más, pero a manera de ejemplo, pues no me suben el salario, pero ahora la plata me va a rendir más porque el costo de la vida se me va a venir a la mitad o menos, ¿verdad? ¿Crees vos que es un tema de claridad en el mensaje o simplemente no nos interesa? O sea, no nos interesa que el costo de la vida se reduzca. No, claro que nos interesa. Acuérdate que todos los estudios coincidieron que los principales temas eran el costo de la vida y el desempleo. O sea, esos eran los principales temas mencionados. Entonces todos los estudios. El mensaje no es el mensaje, es la concreción. Por eso te digo, o sea, decir no más impuestos te dice algo, pero no te dice demasiado, porque no olvidemos que en una campaña vos estás compitiendo con otros candidatos. No sos el único candidato que está diciendo no más impuestos. Si muchos están diciendo no más impuestos, ¿cómo me diferencio yo del resto que están diciendo no más impuestos? ¿Cómo yo concreto más o cómo me vuelvo yo más creíble en función de ese mensaje? No olvidemos que don Eli Feinsack hablaba de 90 impuestos que iba a eliminar, ¿verdad? Entonces, digamos, toda esa dialéctica ahí es, ok, aquel dice que no más 90 impuestos, el otro dice que el flat tax, ¿verdad? El otro dice que de 13 a 9%, ¿verdad? Entonces, son elementos ahí que sí, que bajan los impuestos y todo, pero ¿cómo me diferencio? ¿Me diferencio propiamente en el mensaje sobre los impuestos o me diferencio conectando con otros elementos que podrían ser más movilizadores del voto? ¿Verdad? Es decir, yo ya dije que no más impuestos, pero entonces, ¿cómo conecto yo con esa visión de mundo? Voy a tener mensajes más concretos en torno a progresismo, conservadurismo, más mensajes concretos en torno a la visión del Estado, a la defensa del Estado social de derecho, o bien a la reforma del Estado social de derecho, ¿verdad? De conectar con esas personas que ya no creen en el Estado social de derecho de este país, ¿verdad? O conecto con la gente que quiere más bien que se defienda ese Estado social de derecho, que volvamos a un Estado social de derecho en el cual nos enorgullecíamos antes, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces es conectar con esos electores. Por eso es tan importante el tema de la concreción y por eso a mí me llamaba la atención la campaña de doña Linet Saborío. Pongamos el ejemplo de doña Linet. Doña Linet tuvo una campaña súper ambigua y súper general, ¿verdad? Era una campaña que quería hacer como atrapalo todo. No tenías claro cuáles eran sus públicos y en función de esa indefinición de la estrategia de campaña, obviamente también hubo una indefinición en el desenvolvimiento propiamente de la candidata. Es decir, sí, doña Linet Saborío falló muchísimo en los debates, porque además no se supo desenvolver contra los otros candidatos, pero también había un problema de fondo, que no, había una indefinición propiamente en su estrategia, porque su estrategia no tenía claro cuáles eran sus públicos meta, y en función de sus públicos meta, no tenía claro cuáles eran los mensajes concretos que iba a dirigir, porque en una campaña electoral, a diferencia de comunicación de gobierno, vos conectás con públicos específicos y naturalmente vas a generar el rechazo de otros públicos a los cuales no les estás llegando. Vas a decir cosas que va a haber públicos que no les va a gustar, ¿verdad? Entonces, identificando esos públicos, de ahí yo sé más o menos cuáles públicos me pueden votar y cuáles públicos me pueden dar el pase a la segunda ronda. A diferencia de comunicación de gobierno, que es lo que sucede, lo que ha sucedido en los dos últimos gobiernos, que llega el gobernante, gana la elección con públicos específicos y ya cuando está en gobierno no hace el esfuerzo en ningún momento por convencer o por generar respeto a los públicos que no te votaron y que jamás te querían votar, ¿verdad? De construir legitimidad. Porque después de que vos ganas unas elecciones, que ganas elecciones con públicos específicos, cuando llegas a gobierno ya no solo sos gobernante de esos públicos específicos, sos gobernante de toda la ciudadanía y por lo tanto tenés que construir consensos con esa ciudadanía, tenés que construir legitimidad, tenés que dirigirte a todos esos públicos, que fue lo que no hizo don Carlos Alvarado hace 4 años, no sé si te acordás, que ganó una elección tan polarizada y tan particular como la elección entre don Carlos Alvarado y don Fabricio Alvarado, e incluso desde el primer estudio de valoración de índice de aprobación, Carlos Alvarado, desde el primer estudio, estaba por los suelos.
Así es. No sé si te acuerdas. Así es. Entonces, claro, ahí es donde vos ves las diferencias. Obviamente en una campaña tenés que dirigirte a públicos específicos. Eso es clave, eso no lo puedes dejar. O sea, vos no puedes hacer una campaña para todo el electorado precisamente porque el electorado es diverso. Las personas que nos están viendo y escuchando, probablemente yo habré dicho algo que chocó contra su sistema de creencias y valores y dijo, no, jamás, no estoy de acuerdo con lo que dice, ¿verdad? Cuando uno está haciendo el esfuerzo precisamente por hacer un balance y hablar sobre todas esas visiones de mundo y todas esas visiones económicas y demás. Pero entonces, en una campaña, vos tenés públicos específicos y tenés que saber cuáles son esos públicos afines a tu candidato para que tu candidato pueda comunicar coherentemente. Ya en gobierno es otra cosa, porque en gobierno tenés que hacer precisamente ese trabajo por sanar heridas, dicho coloquialmente, y por precisamente ganarte no necesariamente la aprobación de la ciudadanía, pero sí como mínimo esa legitimidad que te da el respeto a tu investidura como presidente de la República. Ignacio, yo sé que estás apresurado de tiempo y ya te voy a No, dejar para ir. nada, Sin para embargo, nada. hay dos temas que a mí me parece valiosísimos tocarlos con vos, más que con cualquiera de los otros invitados que yo pueda tener, porque vos estás de manera muy viva en la estrategia. Entonces, yo estoy viendo un fenómeno y es el siguiente. Desde algunas semanas atrás en el programa, muchas personas han ingresado, digamos, y han utilizado este programa, al igual que Matices, el programa de Doña Amelia Rueda, y etcétera, en los diversos medios donde se discute de política. Y entonces entran y dicen, Rodrigo Chávez presidente, Figueres presidente, Rodrigo Chávez presidente. Entonces, yo no estoy seguro si esto es que se está saliendo de las manos de las jefaturas de campaña, de los liderazgos estratégicos que manejan la campaña y está pasando a las redes sociales, digamos, democratizando de alguna manera los movimientos como nunca antes, y esto permita sembrar rumores, sembrar fake news donde no hay responsables. Pero lo que te quiero decir es que pareciera, a mí me da la impresión de que es de manera orgánica, el ciudadano se está llevando, digamos, o sintiendo en su propia piel, ¿verdad? O inclusive a través de fanatismo, no sabemos, ¿verdad? Entonces el líder no se puede cuestionar, el líder no se puede decir nada de lo que el líder dijo, no se puede decir, mira, bueno, pero es que si, por ejemplo, dicen que don Rodrigo es el PAC 2.0, no, eso es infundadísimo, ¿verdad? Bueno, pero por lo menos deberíamos de cuestionar algunas cosas, ¿verdad? ¿No crees que eso también se vuelva tan peligroso como que se pierda el control de la campaña limpia y entonces los grupos estos que están metidos para bien o para mal dentro de cada una de estas casas puedan hacer que la estrategia general global y la que queremos llevar impecable, digamos, para colocar al candidato, juegue en contra? Naturalmente, en una campaña política siempre va a haber ese tipo de estrategias y siempre va a haber ataques y siempre va a haber campaña negativa. O sea, no podemos esperar que en alguna campaña no se dé tal cosa. Incluso en las democracias, en las cuales las democracias más avanzadas o incluso en las democracias en las cuales el voto duro es muchísimo mayor, en la época del Perdona, bipartidismo. quiero agregarte algo al pie de página. No sé si viste que salió un ataque, digamos, como se decía, el tema del acoso de don Rodrigo, automáticamente, no sé si desde las tiendas del partido de don Rodrigo, pero sacaron el video de la ex esposa de Figueres, Ajá. ¿verdad? En donde ha habido un rumor o un Doña mito, Yosette, a mí no sí. me consta, de agresión. Entonces eso es como decir, bueno, sí, el de nosotros, pero vean que al otro lado también. Sí, Entonces me lo traigo, sí, digamos, sí. al terreno donde yo soy, ¿verdad? Más poderoso. Y doña Yosette, la señora ex esposa de don José María Figueres, salió en un video diciendo que era falso, ¿verdad? También. Claro, pero inmediatamente sale otro ataque, digamos, en donde se presenta un documento que puede ser verdad o puede ser falso, yo no tengo cómo comprobarlo, de Sí. que una ex esposa de don Rodrigo también fue agredida. Y Bueno, mira, es lo que te ahí digo, yo no sé si se está saliendo de las manos de las campañas. yo te digo que la duda siempre quedará de si está saliendo propiamente de los comandos de campaña o si está Si es saliendo de otros orgánico. colectivos. No sabemos. Lo que te digo es que va a seguir sucediendo, porque lamentablemente en la política sucede mucho esto, ¿verdad? El Mucha ataque, la pasión. campaña negativa, por supuesto, muchas pasiones hay de por medio, pero como te decía, te dije más temprano,
yo te decía sobre los efectos que genera la campaña negativa, ¿verdad? Es decir, es buscar la desmovilización, el desencanto, ¿verdad? Es decir, eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, si yo ataco a un candidato, yo lo que puedo generar es que mucha gente decida no votar por ese candidato, no necesariamente significa que va a ir a votar por el otro. Aunque claro, en un escenario de segunda ronda también puede suceder que las personas en esa cultura democrática de las personas que dicen, no, yo definitivamente voy a ir a votar, de ahí voto por el, entre comillas, menos malo o el que menos rechazo me genera, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que el tema de las redes sociales, siempre con lo que sale, o los comentarios esos que mencionaba de Rodrigo Presidente, José María Presidente, ¿verdad? Que siempre vemos en cualquier transmisión, no problema, ¿sí? En redes sociales y demás, hay que preguntarse siempre si son perfiles falsos o no, ¿verdad? Número uno, si son perfiles falsos de que vienen de una estrategia generalizada de una persona que tiene algún algoritmo en el cual está manejando varias perfiles y dicen un montón de cosas, a mí siempre me llama la atención. Y me ha llamado la atención en muchos programas en los cuales he estado, que uno empieza a ver los comentarios y dicen, Rodrigo Presidente, José María Presidente, o en la primera ronda que decían un montón de candidatos, ¿verdad? Bla, 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 bla. Y ahí la pregunta es que eso es un tema de visibilidad de apoyos, pero no necesariamente que esos apoyos que se ven ahí en los comentarios convenzan a alguien. Me contagian a mí. Sí, exactamente. Es reducir la motivación al voto a un tema de que el que ve más mencionado voy a ir a votar por eso, ¿verdad? Es subestimar al votante a ese nivel. Y entonces, como yo veo un montón de comentarios, ya, voy a ir a votar por ese que se ve demasiado mencionado, ¿verdad? Pero las personas piensan y las personas dicen, pucha, pero se nota que no está diciendo nada. O sea, ¿qué me dice a mí José María Presidente o Rodrigo Presidente? No, hay que acompañar con mensajes concretos que conecten conmigo y que me convenzan a mí de votar por X o Y, ¿verdad? No, a mí no me va a convencer de que una valla diga, y ese es otro detalle que no hemos conversado, que es el tema de las vallas. Hay candidatos que invierten millonadas en vallas y las vallas no dicen nada, ¿verdad? Dicen, fulano presidente. ¿Qué me dice a mí eso? Simplemente porque me diga X presidente, yo no voy a votar por esa persona, ¿verdad? Entonces, siempre es tener en cuenta eso en el trasfondo de todos estos análisis o el trasfondo de las estrategias. Si no invertís en estrategia de campaña, si no invertís en investigación de electorado, en investigación de públicos, en segmentación de públicos, en diseño de mensajes concretos, persuasivos para esos públicos, e invertís un montón en publicidad y en meter y en pautar en televisión, en redes sociales, publicidad que no dice nada, estás disparando al aire, estás disparando salvas, o sea, realmente no estás conectando con nadie, estás gastando innecesariamente plata. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, tan importante es que es increíble, me encanta conversar con vos, Ignacio, sinceramente. Resulta que todo el movimiento del socialismo del siglo XXI, desde el Brasil hasta Perú, pasando por todos los países en medio y ahora en Honduras, se utilizó la esperanza. Era la estrategia de la esperanza. Y entonces vimos en Costa Rica a Fabricio hablar de la esperanza, a Villalta meter la palabra esperanza y también a los muchachos, que algunos de los que quedaron como diputados, pero también a Figueres, los tres. Pero la esperanza es un sentimiento, no es una frase, y ninguno la despertó. O sea, realmente yo no sé quién realmente se sentirá que ahora sí va a llegar un superhéroe, un mesías que nos va a cambiar la vida, ¿verdad? Habría que, por eso te decía, yo espero que las grandes casas encuestadoras, si yo tuviera muchísimo dinero, yo tendría mi propia casa encuestadora y haría estudios postelectorales, me encantaría, si yo tuviera el financiamiento para eso, porque es importante investigar precisamente las motivaciones. ¿De qué murió el paciente? Ajá, exactamente. Investigar las motivaciones del voto y habría que precisamente medir el tema de la esperanza. Lo que pasa es que naturalmente las campañas tienen emociones, o sea, tratan de despertar emociones. A mí lo que me llama la atención es cuando don Fabricio Alvarado creo que fue el primero que mencionó, la esperanza va a ganar, creo que fue el primero que lo posicionó, luego apareció don José María Villalta con Hay Esperanza, y no recuerdo muy bien el tema de la esperanza con don José María Figueres, porque no era como un elemento tan posicionado, digamos, él tenía otros mensajes de campaña más posicionados. No, vieras que si observas, digamos, a todos y a cada uno de los muchachos que iban, digamos, los afiches que se hacían a nivel de redes sociales, todos venían, digamos, Sofía Guillén, el Frente Amplio, esperanza, esperanza, esperanza. Ah, sí, en el Frente Amplio sí. Ajá. Sí, por el Hay Esperanza. Por eso te decía, lo que pasa es que volvemos al tema, el elemento diferenciador. No sé si te acordás que don Fabricio Alvarado en los debates decía, vote por la verdadera esperanza, porque ya era diferenciarse de la Hay Esperanza de José María Villalta. Entonces, obviamente identificaron un valor movilizador,
y habría que precisamente investigar en esos postelectorales a los electores tanto de don Fabricio Alvarado como de José María Villalta, qué tanto influyó, cuál fue la emoción que sintieron a la hora de tener esa intención de voto por ese candidato, es decir, cuál era la emoción principal. No preguntarles si tuvieron esperanza, sí o no, porque eso es una pregunta sesgada, ya le metes la idea de la esperanza, entonces te va a decir que sí. Decirles, ok, o usted que votó por Fabricio Alvarado o usted que votó por José María Villalta, ¿cuál fue la principal emoción que le motivó a votar o cuál fue la principal emoción que tuvo usted durante todo el proceso electoral? Entonces ahí habría que ver qué tanto se posicionó el concepto de la esperanza en esos votantes. Claro, porque habría que ver cuando la persona está ahí de frente en la urna con la papeleta y tiene la crayola o el lapicero y va a poner la X en ese momento que diga, no, y se pasa 3 o 4 casillas a la derecha o a la izquierda para cambiar el voto, que me imagino que ese fenómeno se debe estar dando de forma masiva en este momento. No, por eso te decía, es decir, todos tenemos emociones, por eso te decía que siempre hay un equilibrio, es decir, no es que solo se vota con la razón o solo se vota con el corazón, siempre hay un equilibrio. Obviamente hay personas que van a votar más con emociones que con la razón y otras con un poquito más de razón que emociones, pero las dos cosas siempre juegan, porque el cerebro no lo podemos dividir, ¿verdad? Siempre están las dos cosas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y obviamente ahí la pregunta es, ¿cuáles son esas emociones? Si la persona que está llegando a votar con esperanza, o si está llegando a votar frustrado, estresado, de que no sabe qué es lo que va a pasar, o resignado porque lo obligaron en la casa a ir a votar y le dijeron, si usted no va a votar, entonces no come hoy, ¿verdad? Y votó por cualquiera que se le ocurrió, ¿me entendés? Entonces hay muchas emociones de por medio y ahí la pregunta curiosa es que es una emoción fuerte para una campaña electoral. O sea, la emoción de la esperanza es una buena emoción para utilizar en una campaña porque precisamente es una emoción movilizadora. Es decir, que las personas salgan de su casa con la esperanza de un país diferente, sobre todo porque la esperanza te está hablando de un cambio de gobierno, no te está hablando de continuidad, ¿verdad? O sea, es la esperanza de un cambio de gobierno, sobre todo. Sí se puede plantear en términos de continuidad, pero tiene otros matices, pero sobre todo es un cambio de gobierno, la esperanza de un país diferente, de un mejor mañana, etcétera, ¿me entendés? Entonces, la pregunta ahí es, por eso te decía el tema de los postelectorales. Agarrar una muestra de votantes de Fabricio, agarrar una muestra de votantes de don José María Villalta y decir, ok, ¿cuál fue la principal emoción que les motivó a votar por X o Y candidato? Ignacio, sin duda alguna, sos un muy buen profesor, sos un extraordinario profesional, pero sobre todo sos un científico social, porque esta inquietud es una inquietud desde el análisis forense, ¿verdad? El análisis que te permite tener datos para fundamentar de alguna manera las razones o los leitmotiv, digamos, de un fenómeno como los que se vive, digamos, en las elecciones. Ahora, Ignacio, ¿de qué murió el paciente? ¿De qué crees vos hasta estas alturas que fue la muerte del PAC que lo hizo quedar fuera completamente de la Asamblea y fuera completamente de toda posibilidad en el Ejecutivo, salvo el residuo que queda, que me imagino que al llegar don Rodrigo Chávez o don José María, empiezan a recoger en embajadas y en puestos internacionales sin devolver a la casa a todo el mundo? Se puede decir, no que el PAC está técnicamente muerto, pero sí se podría decir que está en coma, ¿verdad? Y está prácticamente a las puertas de ser declarado propiamente muerto. Porque está muy mal, ¿ok? O sea, el partido como tal no ha desaparecido, pero está a las puertas. Pero vos sentís que hay bits todavía. Yo lo veo en flatline. Pequeñísimos, wow. Pequeñísimos. Usted es una persona muy optimista. Es como cuando estás, es que los partidos no mueren hasta que se les declara muertos como tal, ¿me entendés? Claro, entonces, claro. Y no me gusta a mí en la política o en la ciencia social jugar de Nostradamus, ¿verdad? De predecir cosas. Entonces, y además yo he visto muchas sorpresas en política. Yo lo mencionaba antes, precisamente los resultados en primera ronda, ¿verdad? Yo decía, ok, sí, muy posiblemente don José María Figueres acceda y no sabemos quién es el segundo. Incluso el que se mostraba en tendencias era Fabricio Alvarado. Pero cualquier cosa podía pasar. Eran 32% de indecisos, entonces cualquier cosa podía pasar. Sucedió lo más esperable con don José María Figueres, pero sucedió lo inesperado o no tan esperado con Rodrigo Chávez. Ahora, con el tema del PAC, Luis Fernando. ¿Qué lo mató? ¿Quién lo mató específicamente? Dos razones principales por las cuales el PAC está prácticamente muerto. Como te digo, ya está en cuidados intensivos, está a punto de ser declarado muerto. Ya ahorita vienen en camino los médicos forenses, ya para hacer la autopsia. Y el sacerdote. Ya vienen, listos. Dos cosas principales. El PAC tiene el fracaso electoral que se esperaba que tuviera ese fracaso electoral cuando uno veía las intenciones de voto y las encuestas y todo,
sea, en el PAC no deberían estar sorprendidos de ese resultado, ¿verdad? O sea, la única matiz fue cuántos votos iban a sacar, ¿verdad? Iban a sacar pocos, pero cuántos votos, y sacaron muy pocos votos, 12,000 votos, es un fracaso impresionante. Pero el PAC fracasa por dos cosas principales. La primera es un tema coyuntural, obviamente, es un tema contextual, específicamente estructural, que es el rechazo altísimo que tiene el gobierno de Carlos Alvarado. No olvidemos eso, es un rechazo altísimo. Todos los estudios demostraban que el gobierno de Carlos Alvarado tenía un rechazo altísimo y también el rechazo hacia el partido político. Y el rechazo... Ese es el sepulturero. Es el principal, pero no es el único. Okay. Son dos razones. La principal es esa, un gobierno totalmente rechazado y un gobierno que nunca se esforzó, como mencionábamos al inicio, en construir legitimidad, ¿verdad? Es un gobierno que nunca buscó ser realmente representativo de las grandes mayorías de este país. Se enfocó en tomar decisiones totalmente impopulares y no legitimadas a priori. Es decir, tomó decisiones en contra de la opinión pública, tomó decisiones en contra de sus gobernados, ¿verdad? En contra de los deseos de sus gobernados, y por lo tanto era un gobierno totalmente rechazado. No olvidemos que el gobierno de Carlos Alvarado siempre minimizaba el tema de la impopularidad y decía que tenía que tomar decisiones difíciles por el bien del país, etcétera, pero la impopularidad es un reflejo de falta de legitimidad, que es esa legitimidad de que las personas realmente respeten la investidura y digan, este es mi presidente de la República, y respeten el proyecto político, que entiendan cuál es el proyecto político y que se vean representados por esos gobernantes. Eso es un detalle fundamental, es decir, nunca construyeron legitimidad y por lo tanto nunca realmente emplearon las técnicas de la comunicación de gobierno, la comunicación política de gobierno para precisamente gobernar, porque el gobierno, cuando en este país mencionan la ingobernabilidad, no es que el país sea ingobernable como tal, es que los gobiernos no hacen el esfuerzo por ser gobernables, por realmente construir esa legitimidad para que haya gobernabilidad, porque la gobernabilidad es construcción de consensos, con los diferentes sectores a los cuales vos estás gobernando, ¿verdad? Y tenés que estar constantemente construyendo consensos y construyendo esa legitimidad que mencionábamos. Entonces, aparte de ese principal elemento de un gobierno totalmente rechazado, el error estratégico en la campaña del Partido Acción Ciudadana fue dos. Uno, que dentro de ese contexto de rechazo decidieran levantar las banderas del partido, como si el partido fuera una maravilla, ¿verdad? O como si el partido fuera precisamente un partido grande dentro de las minorías como Liberación Nacional, que tuviera un voto duro importante. Todos los estudios demostraban que el tope, el techo del voto duro del Partido Acción Ciudadana era un 4%, 4%, ese era el máximo de voto duro, y ahora no llegaron ni siquiera al 1%, sacaron 0,66%, me parece, por ahí lo tengo, sí, 0,66%, aquí tengo los resultados a mi izquierda, y decidieron levantar las banderas de un partido pensando que el voto del PAC era silencioso, que no aparecía en las encuestas, que era más de ese 4%. Eso es un error estratégico gravísimo, porque no podés construir una estrategia de campaña en función de lo que te dice el olfatímetro o lo que te dice el corazoncito, ¿verdad? Y entonces, cuando se construye una estrategia de campaña muy sesgada ideológicamente, que hoy soy PAC, entonces voy a levantar las banderas del partido y pasa lo que pasa. Y además, el otro elemento es proyectar una imagen artificial de su candidato como supuestamente progresista cuando no tenía una reputación progresista y en temas en los cuales él no tenía precisamente un posicionamiento reputacional, ¿verdad? No olvidemos que don Wilmer Ramos era un candidato asociado con temas económicos, con tema de la usura, con tema del costo de la vida, datáfonos, etcétera, y decidieron posicionar una imagen como el defensor del ambiente, como el defensor del progresismo, cuando muchísimos sectores progresistas no confiaban que don Wilmer Ramos fuera un candidato progresista. Entonces, además del contexto que ya les rechazaba, decidieron dispararse en el pie y ni siquiera hacer un esfuerzo en un contexto muy difícil por crecer un poquito más de ese 0,66% que obtuvieron. Bueno, y además que se quedaron sin financiamiento. Claro. Pero vos tenés razón, a mí me parece que Wilmer Ramos configura más a un liberacionista que a un candidato, digamos, que a una persona del Partido de Acción Ciudadana. O sea, no se parece al Partido de Acción Ciudadana. Sí, él es su figura, es una figura más socialdemócrata en sentido económico sobre todo, y sobre todo también en sentido ideológico, ¿verdad? Es decir, sentido ideológico de izquierda moderada. Ajá, y le hablaba más a esos temas económicos que a los temas progresistas de la visión social, ¿verdad? Y entonces él podía apelar más a un conservadurismo de izquierda
que a un progresismo de izquierda. Y en ese campo se tiene que confrontar con dos gigantes, entre comillas, que sería el PUS y el PLN. Y entonces bueno, el PUS no tanto, porque el PUS que es más centro-derecha que centro-izquierda. Claro, pero recordate que Welmer, por ejemplo, a mí me encantaron dos proyectos de Welmer, tengo que ser sincero, y voy a ver si lo invito para conversar con él, porque el impuesto del leasing para las casas, es decir, que la gente de clase media, los muchachos jóvenes que quieren comprarse una casita, puedan entrar alquilando, me parece que no se parece en nada a una política PAC, ¿verdad? Todo lo contrario, está enfocándose a clase media, un poquitito, ¿verdad? Media rozando la media alta, digamos. Y por el otro lado, pues el otro tema que tenemos, que él lo denunció, ¿verdad? Que es el tema de los medicamentos, en donde en Costa Rica un medicamento vale 4, 5, hasta 6 veces lo que cuesta en cualquier otro país por una simple razón. Hay un monopolio privado. Claro. ¿Verdad? Protegido por el Estado. Ignacio, muchísimas gracias. De verdad que una vez más ha sido un placer conversar. El tiempo se me fue volando, se me hizo muy corto. Y bueno, si me aceptas la invitación, creo que post elecciones de segunda vuelta o inclusive unos días antes, previos más bien a la elección, podamos conversar para ver cómo se han afinado las estrategias políticas de cara a las elecciones. Con todo gusto, Luis Fernando, de verdad, te agradezco un montón la invitación. Me encanta el espacio que vos tenés porque realmente podemos conversar amenamente y podemos conversar de muchísimas cosas. Y como te decía al inicio del programa, lástima que el programa no dura 2 horas, ¿verdad? Porque podríamos seguir conversando muchísimo más. Obviamente te acepto la invitación. Yo encantado siempre de estar en tu programa. De verdad es un honor. Te agradezco montones y a la vez invito a quienes nos ven y nos escuchan a mi página en Facebook. Antes se llamaba Hablemos de Comunicación Política. Ahora es mi nombre, Ignacio Azurdia, con Z, Ignacio Azurdia CR. Ahí lo van a encontrar para que quienes quieran seguir hablando sobre estos temas, quienes quieran seguir conversando, me pongan un mensajito si quieren y ahí con todo gusto conversamos. Ignacio, de paso aprovecho para invitarte porque Foro 506 vamos a ir haciendo algunos desarrollos. Por ejemplo, nosotros pensamos que acabábamos con las elecciones del proyecto, pero no, creo que vamos a ir creciendo y entonces vamos a tener una línea editorial en donde si en algún momento vos querés aportar algún pensamiento escrito, además vamos a estar promoviendo, digamos, dentro del público también, personas que quieren hacer un artículo con respecto a algún tema en particular. Hace unos días tuvimos a un grupo de agricultores narrándonos el drama, digamos. Uno diría, son ganaderos. No son ganaderos millonarios, no. A veces pasan unas necesidades terribles, ¿verdad? Sea por el clima, sea por el costo de los insumos, por el abandono, digamos, del Estado, porque hay competencia desleal, porque hay productos que pasan sin pagar aranceles. Es decir, hay toda una serie de problemáticas sociales que queremos integrarlas y sabemos que hay gente que tiene muy buena pluma. Yo sé que es el caso tuyo también. Entonces te invito a que puedas tener tu espacio dentro, digamos, del foro en la línea editorial. Ahí nos ponemos de acuerdo ya cuando esté el proyecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado. Yo creo que hicimos un análisis muy completo, tratando de entender las razones que nos llevaron a la realidad que estamos confrontando unos minutos después del cierre que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, en donde nos encontramos con dos candidatos que son la realidad. Uno de los dos va a ser el presidente de Costa Rica por los próximos 4 años. Así es que creo que el análisis fue bastante completo. Los esperamos el próximo domingo a la misma hora. Que tengan una semana extraordinaria. Muchas gracias y buenas noches.